Le voy a pedir a ver sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 7. En el libro de los Hechos, capítulo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 7, lo leemos del 1 al 7. Amén. Capítulo 7, versículos 1 al 7. Así en ese espíritu de adoración, ese espíritu de alabanza. Amén. En comunión con el Señor. Amén. Debemos estar en comunión con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, me dicen amén, o levantan su mano, lo tengo, hermano. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, es esto así. Y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo jugaré, dijo Dios, a la nación en la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Pueden tomar sus asientos. Gloria sea al Señor. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Amén. Porque la hora ya ha avanzado. Amén. Pero sabemos que no depende de mí, sino que depende del Señor y de lo que el Señor tenga para decirnos. Amén. Yo titulé este mensaje, Abraham, el hombre que salió. Amén. Abraham, el hombre que salió. Pero también voy a hablar, y voy a comenzar hablando de Esteban. Amén. Para quienes no sepan quién fue Esteban. Amén. Esteban fue el primer mártir. Amén. El primer mártir el mártir que tuvo la Biblia. Amén. Que tuvo el cristianismo más que nada. Entonces, un mártir es una persona que muere por una causa determinada. En este caso, Esteban murió, amén, por la causa de Cristo. Amén. Hace como ya un par de meses atrás, incluso antes de ir al retiro que fuimos la última vez, estaba llegando un domingo a la iglesia, y esto lo comenté con los caballeros allá en el retiro. Estaba llegando a la iglesia y me para uno de los sugieres y me dice, hermano, me siento feliz. Y yo dije, gloria a Dios, hermano, qué bueno que te sientas feliz. Amén. Porque en Cristo hay alegría, en Cristo hay felicidad. Amén. En Cristo uno se siente, por más que tenga un montón de problemas, uno se siente alegre con Jesús. Amén. Y le digo, qué bueno, hermano, pero me siento tan feliz que yo hasta moriría por el Señor. ¡Wow! Eso me impactó. Realmente me impactó. Amén. Porque yo creo que tal vez en un 40% o tal vez un 30%, amén, dentro de la iglesia, me atrevo a decir que son los pocos que están dispuestos o que estamos dispuestos a morir por el Señor. Amén. ¿Ven? El pasaje que nosotros acabamos de leer es la introducción, por decirlo así, de la predicación de Esteban ante el concilio y ante aquellos judíos que estaban ahí, que le querían matar, amén, y que le estaban acusando falsamente por determinadas cosas. Pero él estaba dispuesto a morir por el Señor. Amén. Los hombres y mujeres, porque no son solamente los hombres, las mujeres. Los hombres y las mujeres que representaron en la Biblia principalmente y en el área misionera diferentes
diferentes campos misioneros, por decirlo así. Amén. O de repente han sido pastores o pastoras, o han estado sirviendo al Señor en determinadas áreas de la iglesia, allá, aunque no sea en el campo misionero, pero generalmente en el campo misionero, esos hombres y mujeres que representaron o representan un papel verdaderamente importante, ya sea en la historia de Israel o en la historia de la iglesia, fueron quienes obedecieron al pie de la letra los mandamientos del Señor. ¿Me entiende? Los hombres y mujeres que representaron un papel verdaderamente grande e importante en la historia de Israel o de la iglesia son aquellos que han cumplido con los mandamientos de Dios. Esteban era uno de los 7 diáconos. Un diácono era un servidor. Dice la Biblia ahí en el capítulo 6 que los griegos acusaban a los hebreos, amén, de que los hebreos desatendían a las viudas. Esto derivó a que tuvieran que nombrar personas que se encargaran de servir las mesas, que se encargaran de atender a las viudas, y por eso se nombró 7 personas, 7 diáconos, 7 servidores. Estos griegos, no se crea que eran griegos de Grecia, no, estos griegos eran judíos también. Eran judíos de la diáspora, judíos de la dispersión, que no vivían en Jerusalén ni vivían en Israel, sino que vivían afuera, incluso habían nacido afuera, pero eran judíos. Y se quejaban contra los hebreos. Y Esteban era uno de ellos. Su tarea era servir las mesas, su tarea era atender a las viudas. Pero aquí, Esteban fue elegido y era parte de los diáconos elegidos, y él fue presentado ante los 12 discípulos, ante los apóstoles. Pero Esteban fue acusado injustamente por el pueblo, por los judíos y por el concilio. En primer lugar, de blasfemar contra Moisés, lo dice la Biblia, contra Dios, contra el templo, blasfemar contra la ley. Usted sabe que los fariseos para los fariseos más importante que Dios muchas veces era la ley, le atribuían a la ley más valor que a Dios, y los saduceos le atribuían al templo más valor que a Dios. Y Dios, dijo Jesús, es aún Señor de la ley y es Señor del templo. Amén. Es mayor que el templo y es mayor que la ley. Pero Esteban prepara un método de defensa. Esteban, al ver toda la panorámica de lo que estaba pasando, el método que Esteban utiliza era hacer una panorámica de la historia de Israel. ¿Amén? Pero no como una sucesión de hechos, no como un relato de historia, sino que Esteban lo iba a plantear de otra forma. Para él, los personajes, porque comienza hablando con Moisés, luego sigue con José y va nombrando diferentes personajes en su predicación, en su defensa. Para él, no era una sucesión de hechos, sino que para él los personajes representaban algo. ¿Amén? Y él empezó con Abraham. ¿Saben por qué? Porque fue con él con quien empezó la historia de Israel. Fue con Abraham con quien empezó la historia de Israel. Y fue con Israel con quien empezó la historia del cristianismo, de la iglesia. Era importante nombrar a Abraham en primer lugar. Y él empezó
nosotros muchas veces no lo vemos, lo pasamos por alto, pero Esteban las vio. Porque Esteban conocía la palabra. Porque Esteban estaba predicando con conocimiento. Él sabía lo que estaba diciendo. Si nosotros leemos los versículos 3 y 4, dijo, y le dijo, sal de tu tierra. Y voy a empezar en el versículo 2. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí muerto su padre, Dios trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y dice, entonces salió de la tierra de los caldeos, entonces salió de su tierra. Amén. Dios le mandó que saliera de su tierra, sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham fue un hombre que respondió a la llamada de Dios. ¿Me escuchas? Abraham fue un hombre que respondió a la llamada de Dios. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos 11:8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Amén. Es imposible que nosotros podamos salir y que podamos obedecer si no hay un llamado de por medio. Dios primero llama, luego nosotros obedecemos. Amén. Y ahí es donde actúa nuestra fe. Amén. Y luego salimos. Llamados, obedecemos y luego salimos. Amén. Esto es un culto misionero. Esto es un culto donde posiblemente hombres y mujeres reciban un llamado para servir al Señor. Reciban un llamado para ir y predicar el Evangelio a las naciones. Reciban un llamado de Dios especial para un país especial. Tal vez a su propio país, no lo sabemos. Pero Dios es quien llama. Nosotros somos los que obedecemos y nosotros somos los que salimos. Gloria a Dios. Aleluya. Abraham fue un hombre que salió. Abraham fue un hombre que salió. Abraham obedeció la voz de Dios. Hay un hombre en la historia que se llama Leslie New Beginning, como nuevo comienzo, ¿verdad? No sé si está bien expresado. Él vivió de los años 1909 a 1998. Él fue un teólogo, ¿amén? Una persona que tenía conocimiento bíblico. Él fue un misionero, ¿amén? Y también fue un autor de libros, ¿amén? Él escribió libros. Y él fue uno de los fundadores de la iglesia de la India del Sur. Él contaba y decía que las conversaciones, las reuniones, los meetings, ¿amén? Las sesiones de negocio dentro de la iglesia, amén, o inclusive antes de que se formara la iglesia, de dicha iglesia se interrumpían a menudo. Esas conversaciones, esos meetings se interrumpían a menudo, porque dice que más de un participante quería saber a dónde le conduciría lo que estaban hablando. Amén. Muchas veces nos reunimos y bueno, ¿y eso a dónde nos va a conducir? ¿Eso a dónde vamos a llegar? Decía los que estaban participando del meeting. Hasta que al fin alguien se levantó. Amén. Alguien tuvo que decirles algo, porque siempre estaban interrumpiendo la reunión. Se quería plantear un objetivo, se quería proponer algo para mejorar la iglesia, para mejorar el evangelismo, para hacer algo para Dios, pero
que fallamos en esta parte. El pastor decía en una predicación otra vez, Dios perdona los fracasos, pero Dios no perdona los, ¿cómo era que decía el pastor? Dios perdona los fracasos, pero no perdona Las excusas. las excusas. Amén, gloria a Dios. Amén, no perdona las excusas. Eso me quedó. Amén. Y esa gente en el meeting siempre ponía excusa, no, porque fíjense que si nosotros va a haber mucho, no, pero eso va a salir mucho dinero y ¿qué? Fe, falta de fe. Y alguien se levantó y dice que le dice, un cristiano no tiene derecho a saber a dónde va. Aleluya. Un cristiano no tiene derecho a saber a dónde va. Abraham no sabía a dónde él iba a ir. Pero Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a donde yo te mostraré. Amén. Gloria a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jesús y Nicodemo? En Juan capítulo 3. Vaya conmigo ahí. Movamos los dedos para buscar en la Biblia. Amén. Juan capítulo 3. Dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal era una persona poderosa. Un principal era una persona que tenía dinero. Un principal era alguien que era escuchado. Amén. Pero él fue de noche a Jesús y le dijo, Rabí, maestro. Él se acercó y lo reconoció a Jesús como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por eso yo sé que tú has venido de Dios, le dice Nicodemo. Ahora respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no voy a hablar del nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido de hombre, hombre es. Amén. El que es nacido de mujer, mujer es. Amén. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. ¿Puedo decirlo fuerte? Espíritu es. Dios, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dígalo fuerte. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Y continúo leyendo. No te maravilles, le dice Jesús, de lo que dije. Os es necesario nacer de nuevo. Y aquí viene el versículo 8, lo que yo quiero mostrarle. Dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Porque hoy estás aquí en Trinidad de Dios, pero el Señor te llama. Amén. Tú le obedeces y te vas, sales del lugar donde estás, porque tienes que salir del lugar donde estás y vas a predicar la palabra porque el Señor te envió. Aleluya. Y dejas esta iglesia porque así el Señor lo ha decidido. Amén. Aleluya. Pero siempre, mire, no se equivoquen. Cuando uno tiene un llamado, el llamado debe ser confirmado por el pastor. Vamos a aclarar las cosas. Amén. Porque yo no puedo venir acá y decir, tengo un llamado, pastor, mucho gusto en conocerlo, fue un gusto trabajar con usted, e irme de la iglesia. No, tiene que ser confirmado por el liderazgo de la iglesia. Amén. Eso se siente, eso se palpa, el llamado se palpa. Amén. Y Dios está buscando misioneros. Dios está buscando hombres y mujeres que le sirvan. Dios está buscando hombres y mujeres que dejen de estar, digamos, que están queriendo estar en la zona de confort, porque estamos en una zona de confort, amén. Y Dios quiere que nosotros dejemos esa zona de confort para que nosotros le podamos servir. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para Esteban,
Un hombre de Dios es el que obedece las órdenes de Dios, aunque no tenga idea a dónde vaya. No tenemos derecho a saber a dónde vamos a ir. Simplemente el Señor te dice: ven, tú, te necesito. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Y allí yo salgo, sin saber a dónde voy. ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Abraham era un hombre de fe. La fe es lo que nos mueve como iglesia. Abraham era un hombre de fe. Dice, esto se estudia, él era amigo de Dios. Amén. Y se le ha llamado amigo de Dios y padre de la fe. Abraham, porque él era un hombre de fe. Él no preguntaba: Señor, tengo que ir. No, tú ve, sal de tu tierra y tu parentela a donde yo te voy a enviar. Ve, solamente ve y yo te mostraré. A su tiempo te mostraré. Él no sabía dónde iba, pero sí sabía. Abraham sabía. Abraham creía. Y Abraham estaba convencido que bajo la dirección de Dios lo mejor estaba por venir. Amén. No importa dónde Dios te envíe, no importa dónde Dios te envíe, siempre Dios va a estar con nosotros, porque Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo lo dijo. ¿Tendremos aflicción? Sí, tendremos aflicción. Amén. Porque como dice el pastor, acá no se predica pare de sufrir. Amén. Vamos, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, lo dice la palabra. Amén, lo dijo Jesús. Pero más confiad, porque yo he vencido al mundo. No tengas miedo porque yo he vencido al mundo. Amén. Vas a tener aflicción, pero ¿sabe qué? Si el Señor te envía, lo mejor está por venir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si vamos a ir bajo la dirección de Dios. Si nosotros vamos a trabajar para Dios, no solamente vamos a tener esa dirección, sino que vamos a creer en esa dirección y vamos a estar convencidos de que Dios nos va a respaldar. Abraham era un hombre viejo. Amén. Abraham era un hombre de 100 años. Él era un hombre viejo. Cuando Dios le hace una promesa, él era un hombre sin hijos. Cuando Dios le hace la promesa, y Dios le dice a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra, que bajo su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, que bajo su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham, siendo un hombre viejo, un hombre de 100 años, sin aún tener hijos, cuando recibe esa promesa, Abraham creyó. Él creyó que sus descendientes heredarían la tierra algún día. Esa tierra que Dios le prometió. Él creyó sin ver. Como yo, un hombre viejo que tal vez me muera mañana, voy a tener descendencia. Abraham creyó. Abraham era un hombre de fe. Amén. ¿Pero qué es un hombre de fe o una mujer de fe? ¿Qué es? ¿Cuáles son los hombres y las mujeres de fe? Son aquellos que simplemente creen. Son aquellos que no preguntan: Señor, ¿pero a dónde me envías? No sé. Fíjate que yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, acá estoy bien, tengo mis amigos. Abraham simplemente fue. Y si vuelvo al texto de Hebreos, y lo vuelvo a leer, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir
al lugar que había de recibir como herencia. Sin tener descendencia, solamente creyendo la palabra, al lugar que había de recibir como herencia. Él no sabía todavía que ibas a recibir ese lugar por herencia, pero ve al lugar que yo te mostraré. Y salió, dice el texto de Hebreo, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Abraham, aparte de ser un hombre de fe, amén, también era un hombre de esperanza. Él era un hombre positivo. El cristiano debe ser positivo en todo momento. Pastor, ore por mí, dice, por mi vida espiritual. Pastor, muchas veces estamos tristes, sí, yo lo sé, pero somos positivos, amén. Creemos en el Señor, creemos que la dirección de Dios nos va a guiar a cosas mejores, que lo que viene es pasajero, porque para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra. Esto es conforme a lo que con su propósito son llamados, dice el apóstol Pablo. Debemos ser positivos. Ahí me pregunta, bueno, digo, ¿sabe qué? No se preocupe, todo tiene solución, digo yo. Sí, no, pero menos la muerte. No, la muerte tiene solución. Todo tiene solución. La muerte tiene solución porque Cristo da vida eterna. Amén. Así que la muerte ya en Cristo tiene solución. Sin Cristo no hay solución. Pero con Cristo hay solución. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Si usted lo cree, que sea fuerte ese aplauso. Amén. Gloria al Señor. Él era un hombre de esperanza. Él hasta el final de sus días nunca vio que la promesa se cumpliera plenamente en su vida. A ver, pero él tenía la esperanza. Él no dudó que esa promesa que el Señor le había dado se cumpliría en su vida. La vida de Abraham era una vida dispuesta a responder al llamado de Dios. Usted sabe que los judíos, una de las cosas a las cuales se aferraban eran al pasado. Los judíos se aferraban al pasado. Ellos estaban todos con el pasado, con la ley, con los profetas, que ya habían muerto. Amén. Pero el cristiano es diferente. Amén. La vida de Abraham, como dije, era una vida dispuesta a obedecer al llamado de Dios. Amén. Porque era una vida hacia adelante. Cuando Dios lo llamó y le dijo, vete de la tierra de tu parentela, a donde yo te mostraré, es una vida adelante. Cuando el Señor te dice, a donde yo te voy a enviar, a donde yo te mostraré, ahora vas a servir es una vida hacia adelante. Es una vida de frente. Amén. No hacia el pasado, sino hacia adelante. Amén. Porque estamos aquí para en el nombre de Jesús, conquistar las naciones. Amén. Es hacia adelante. Vamos de conquista en conquista como Josué. Amén. Como Josué. La esperanza es siempre hacia adelante. Y la esperanza, ¿sabe qué? Está ligada a la fe. Si nosotros tenemos fe en nuestro Dios, en Jesucristo, amén, nosotros vamos a ir de victoria en victoria hacia adelante. Esto ya para terminar. ¿De dónde nosotros salimos? ¿De dónde nosotros venimos? ¿De dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros y a dónde Dios nos envió? A veces, mire, yo siempre cuento que mi venida a los Estados Unidos fue en cuestión de una semana. Una semana antes a mi viaje, yo no sabía. Yo ni idea tenía de venir para los Estados Unidos. Incluso creo que hasta decía, Nueva York es una ciudad que tal vez nunca llega jamás a conocer. Y acá estoy. Pero siempre que Dios, y mire, nada, como dice nuestro hermano Osvaldo, amén, que nada es
casualidad, amén, sino que creemos en la casualidad. ¿Es así, hermano Waldo? Gloria a Dios. En las causalidades creemos, amén. Y yo no me canso de decirlo, todo tiene una causa, todo tiene un propósito. Dios te ha traído, te ha movido con un propósito. Tú estás aquí con un propósito. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que tú por ahí has venido porque te han invitado, pero esa invitación es porque tú tienes una necesidad, que Dios la conoce y que Dios quiere suplir esa necesidad, transformar esa tristeza en gozo. Dios nos ha traído a este país con un propósito, para que le sirvamos, para que nosotros podamos predicar su palabra acá en este país. Amén. Decía nuestro hermano Osvaldo que este es el país donde más evangélicos hay. Amén. Pero no se olvide de esto, que también dice la Biblia, amén, que la puerta a la salvación es angosta y a la perdición es muy ancha. Que en una congregación hay trigo y hay cizaña. Que en una congregación, y esto no está dentro del mensaje, no sé por qué lo estoy diciendo, que en una congregación hay gente que ama a Dios y hay gente que dice amar a Dios. En una congregación hay gente que escucha palabra de Dios y hay gente que hace oídos sordos a la palabra de Dios. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿En qué posición estamos nosotros? ¿De en qué grupo nosotros estamos? Hoy, esta mañana, tuve un pensamiento. Realmente, cuando yo tengo un pensamiento, lo escribo en el Facebook, pero hoy lo escribí. Y en una congregación hay creyentes de culto y hay creyentes de 24 horas. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Qué tipo de creyente soy yo? ¿Soy un creyente de culto, de domingo, de martes? ¿O soy un creyente de 24 horas, por 7 días a la semana? Si hablamos de mayordomía y de lo que yo gano, separo mi diezmo para el Señor. Separo lo que es del Señor. En cuanto a dinero, pero ¿qué hay en cuanto a tiempo? ¿Acaso yo estoy separando mis 2 horas con 40 por día para el Señor? Porque sería el mal día. Para orar, para leer la palabra, para predicar la palabra. O solo me consagro en los cultos. Y eso es lo que me va a llevar al cielo y me va a decir cuando allá se pasa lista. Feliz a mi nombre responderé. No sé si se va a escuchar nuestro nombre. No sé. Por ahí estoy por allá atrás. Sí, acá estoy. Si alguno me ve, me dice hermano Osvaldo, ¿no? Me gusta cómo habla hermano Osvaldo. Gloria a Dios. ¿De dónde salimos nosotros? ¿De dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos envió? ¿A dónde Dios te envió a ti? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu misión en la tierra para Dios? ¿Te has preguntado eso? Yo creo que te pongas en pie. Mírate dónde estás, ¿ok? Mírate en qué posición estás, dónde estás parado. Préstame atención aquí, Vamos a mirarnos a nosotros mismos.
pone los ojos y está parado. ¿Dónde estamos ahora? ¿Y a dónde Dios nos envió? ¿Cuál es mi llamado? Adora al Señor. Si usted ama al Señor, ámele en esta noche. Si usted ama al Señor, ámele en esta noche. Él es el amado. Jesús es el amado. Él es el más grande, aleluya. Él es el amado. Él es digno de adoración, aleluya. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Y a dónde el Señor te envió? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Y a dónde el Señor crees tú que te envía? ¿Quieres preguntárselo? ¿Quieres preguntarle al Señor ahora? Mientras le adoras, mientras le amas. Mientras le amas, ¿a dónde el Señor te envía? Heme aquí, Señor. Puedes decirlo. Envíame a mí.